Bien, buenos días, estamos en este nuevo video. Vamos a analizar el comportamiento del capacitor en base a las características que vimos anteriormente, el voltaje, la tensión aplicada al capacitor, la separación entre el capacitor, entre el dieléctrico y el capacitor, de las placas, el área entre las placas, es decir, si tiene una área pequeña o más grande, qué sucede con ese capacitor, y el dieléctrico que puede afectar a un capacitor. Vamos a empezar con nuestro primer ejemplo. El primer ejemplo dice: ¿cuál es la capacidad de un capacitor cuya carga es de 0.025 coulombs y está sometido a 120 volts? Ok, entonces la ecuación que vamos a utilizar es que la capacitancia es igual a la carga almacenada en el capacitor dividido la tensión que se le aplique. Esos datos ya los tenemos, donde sabemos que la carga Q es igual a 0.0 25 coulombs, ¿verdad? Y la tensión es igual a 120 voltios. Y con estos datos vamos a empezar a trabajar. Entonces vamos a utilizar nuestra calculadora también. Y entonces vamos a tomar esta ecuación que tenemos acá. Y con esa ecuación vamos a estar trabajando. Donde dice que la carga es igual a Q, que en este caso serían 0.025 coulombs. Y tenemos 0.025 coulombs. Y lo vamos a dividir dentro de la tensión. Entonces nos quedaría de esta manera: la carga dividido el voltaje. Vamos a hacer el cálculo. 0.025 dividido dentro de 120 y nos da como resultado este número que tenemos por acá. Vamos a ver si lo podemos copiar. Y nos da como resultado este número. Si nos damos cuenta, este número está en unidades, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es pasarlo a microfaradios, nanofaradios o picofaradios. Bien, entonces vamos a hacer corrimiento de punto. Tenemos una casilla, 2 casillas, 3 casillas, 4 casillas, 5 casillas, 6 casillas. Aquí en el 8 serían nuestras 6 casillas, lo que nos da un valor de 208.33 microfaradios. La capacitancia de este capacitor sería igual a 208.33 microfaradios. Y ese sería nuestro resultado final de este primer ejemplo.
En el siguiente ejemplo tenemos la dependencia al área de las placas del capacitor. Un capacitor, dice, tiene una capacitancia de 3 microfaradios. Si se duplica el área de sus placas, ¿cuál será la nueva capacitancia? Muy bien. Primero, no sabemos el área original del capacitor. Sin embargo, sí conocemos la capacidad original de ese capacitor. Lo que nos está diciendo es de que ese capacitor originalmente tiene esta área. ¿Qué pasa si nosotros aumentamos el tamaño de esas placas? Por ende, el área que hay en esas placas sería el doble. Lo que nos estamos dando cuenta con la figura es de que este capacitor tiene una área mucho más grande que este que tenemos acá, ¿verdad? Ok, la ecuación que vamos a utilizar es que la capacitancia 2, o sea, la capacitancia nueva, será igual a 2 veces, porque nos está diciendo el problema que se duplica el valor del área del capacitor. Entonces la capacitancia 2 sería 2 veces el capacitor original, que sería este. Entonces sabemos aquí que C es igual a C1 es igual a 3 microfaradios. Ok. Y entonces vamos a aplicar nuestra ecuación, donde dice que C2 es igual a 2 veces multiplicado por 3 microfaradios. Entonces la capacitancia 2 sería igual a 2 por 3 sería igual a 6 microfaradios. Entonces lo que habíamos indicado anteriormente es de que, en el video anterior, es de que mientras más área tengamos en las placas, vamos a poder almacenar mayor carga, ¿verdad? Entonces lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, a esta placa le caben solo ciertas cargas positivas. Pero como esta placa tiene el doble del área, entonces quiere decir que le caben muchísimas más cargas, ¿verdad? Por ende, tiene lógica de que el capacitor tenga una mayor capacitancia. En otras palabras, quiere decir que puede almacenar mayor carga. Y ese sería el resultado. Nuestra nueva capacitancia sería de 6 microfaradios. Como tercer ejemplo, vamos a ver la dependencia del capacitor en base a la separación entre sus placas. Entonces aquí tenemos un capacitor de 50, serían 50 microfaradios. 50 microfaradios. Tiene una separación de placas de... Calcule el valor del capacitor si se triplica la separación entre las placas. Igualmente, anteriormente habíamos indicado que el capacitor o la separación de placas de un capacitor es inversamente proporcional a su distancia, ¿verdad? Entonces, por eso es que vamos con este ejemplo vamos a utilizar esta ecuación donde nos dice que la capacitancia nueva sería igual a la capacitancia 1 dividido el número de veces de la separación o el valor de la separación, ¿verdad? En este caso nos está diciendo que nuestra capacitancia es igual a 50 microfaradios y que nuestra distancia original, pues no tenemos un valor tampoco, pero sí podemos calcularlo. Y nuestra distancia 2 sería igual a 3 veces la distancia, ¿verdad? Entonces nuestra ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Para hacer los cálculos vamos a hacerlo. Donde decimos que nuestra capacitancia 2 va a ser igual a la capacitancia 1, que serían 50
microfaradios dividido entre 3, que sería 3 veces la distancia del original. Vamos a usar nuestra calculadora. Vamos a hacer 50 dividido 3. Nos da un valor de 16.66 microfaradios, ¿verdad? Y ese es el resultado de nuestra operación. Entonces esta es la dependencia del capacitor. La dependencia del capacitor en cuanto a la separación de las placas. En el cuarto ejemplo vamos a ver el capacitor, pero la dependencia que tiene el capacitor en base al dieléctrico que tiene dentro. Pues sabemos que cada uno de los dieléctricos tiene una diferente permitividad relativa y eso cambia definitivamente el valor del capacitor. Para este ejemplo, pues dice que tenemos un capacitor en el vacío y ese capacitor en el vacío tiene una capacitancia de 40 microfaradios. ¿Qué capacitancia tendrá el capacitor si se le agrega un dieléctrico de mica? Entonces para ello vamos a utilizar esta ecuación donde dice que la capacitancia es igual a la permitividad relativa del dieléctrico multiplicado por la capacitancia anterior, ¿verdad? Que sería en el vacío. En este caso vamos a utilizar una tabla. Ustedes pueden conseguir una tabla en internet donde ustedes deseen de la permitividad promedio de los dieléctricos. En este caso nos está diciendo que el dieléctrico es hecho de mica, o sea, esto azul que ustedes ven en el capacitor es mica, que se le incorporó para cambiar las propiedades del dieléctrico. Y vemos que la mica la tenemos en la tabla acá. Entonces por ende vamos a utilizar este valor. Entonces originalmente sabemos que el capacitor en el vacío tiene una capacitancia de 40 microfaradios. Okay. Vamos a calcular entonces con nuestros datos. Entonces sabemos que la capacitancia 2 o la nueva sería igual a la permitividad relativa. La permitividad relativa para nosotros va a ser 5.0 multiplicado por la capacitancia anterior, que sería 40 microfaradios. Entonces la capacitancia 2 sería igual a, serían 200 microfaradios. Vamos a calcularlo de todas formas. 5 multiplicado por 40 y nos da un valor de 200 microfaradios. Y este sería nuestro resultado final.